Hola, ahora te voy a presentar el tema de derivada de las funciones trigonométricas directas. Llevábamos 5 fórmulas, ahora voy a agregarte 6 más, porque son la de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Bien? Veamos la primera fórmula. Si y es igual al seno de f de x, su derivada es coseno de f de x por la derivada de f de x. Me interesa que siempre aprendas a identificar quién es f de x. Si y es igual a coseno de f de x, su derivada del coseno es menos seno de f de x por la derivada de f de x. Si y es igual a tangente de f de x, su derivada de la tangente de f de x es secante al cuadrado de f de x por la derivada de f de x. Si y es igual a cotangente de f de x, su derivada de la cotangente es igual a menos cosecante cuadrada de f de x por la derivada de f de x. Si y es igual a la secante de f de x, su derivada de la secante es tangente de f de x por la secante de f de x por la derivada de f de x. Y por último, si y es igual a la cosecante de f de x, su derivada es menos cotangente de f de x por la cosecante de f de x por la derivada de f de x. Entonces, llevábamos 5 y agregamos hasta la 11, 6 fórmulas más, que combinadas esto es lo que se vuelve un poco más complejo, pero nada que no puedas dominar, que no puedas practicar para que al final aprendas a derivar. Veamos unos ejemplos. Quiero derivar y igual al coseno de x. Entonces, derivar el coseno significa la derivada de y es igual a la derivada del coseno. Pero me voy a la fórmula número 7. Tengo coseno. ¿Cuánto vale f de x para mí? Pues es x, aquí está. Y entonces dice la regla. Su derivada es menos seno de f de x por la derivada de f de x. Entonces va a quedar menos seno de x por la derivada de x. Ya apliqué la regla. ¿Sí? Y eso es igual a menos seno de x, seno de x por 1. La derivada de x vale 1. Y 1 por el menos seno, te queda la derivada de y es igual a menos seno de x. Por lo tanto, la derivada del coseno de x es igual a menos el seno de x. Vayamos al segundo ejemplo. Si y es igual a 3x cuadrada menos 6 por cosecante de 4x menos 8. Vean que el ejemplo 1 es un término, se busca normal. Vean que el ejemplo 2 ya es dos términos. Y lo único que dice las propiedades de las derivadas. ¿Cuántos términos tienes? 2, pues tendrás que aplicar dos derivadas. Entonces derivar a y implica, derivada de y es igual a la derivada de 3x al cuadrado menos la derivada de 6 cosecante de 4x menos 8. Aquí está. Sacamos el 3 y me va a quedar la derivada de y es igual a 3 por la derivada de x cuadrada. Menos sale el 6 y me va a quedar la derivada de la cosecante de 4x menos 8. Aquí está. Y ahora sí, de acuerdo a lo que te pida es lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, mi primer término dice que debo derivar x cuadrada. Y esa es la fórmula número 3, que baja el 2 y x a la 2 menos 1. Aquí está. La derivada de y es igual a 3 por 2 por x a la 2 menos 1. Ahí está. Menos 6. La derivada de la cosecante. Me voy a buscar cosecante. Y aquí está cosecante. Mire la regla 11. Y dice que es menos cotangente de f de x por cosecante de f de x por la derivada de f de x. ¿Cuánto vale f de x para mí? 4x menos 8. Y entonces me va a quedar, la derivada de la cosecante es menos cotangente de 4x menos 8 por cosecante de 4x menos 8 por la derivada de 4x menos 8. Así dice la fórmula. Ya, ahora sí, vayamos a seguir simplificando. 3 por 2, 6. A 2 le quito 1, me queda 1, 6x más. ¿Por qué más? Porque menos por menos da más. 6 por cotangente de 4x menos 1, cosecante de 4x menos 8, perdón. Y la derivada de 4x es 4 y la derivada del 8 vale 0. Finalmente me va a quedar la derivada de y es igual a 6x más 6 por este 4 que está acá, me da 24. Cotangente de 4x menos 8, cosecante de 4x menos 8. Por lo tanto, la derivada de 3x cuadrada menos 6 cosecante de 4x menos 8 es igual a 6x más 24 cotangente de 4x menos 8 por cosecante de 4x menos 8. Veamos un último ejemplo.
quiero derivar y igual a 5x por la tangente de 3x cuadrada menos 4. ¿Qué observo? Pues observo que 5x multiplica la tangente, por lo tanto hay una multiplicación. Y para eso tendría que aplicar la regla número 4 de la multiplicación, que dice, derivar a y implica, fijo el primero, 5x, y derivo el segundo, que sería tangente de 3x menos 4 derivada, más fijo el segundo, tangente de 3x cuadrada menos 4 por la derivada del primero, que es 5x. Ahí está. Después de aplicar eso, ahora sí me va a pedir específicamente a quién voy a derivar. La derivada de y es igual a 5x porque ese está fijo, no se toca. Y la derivada de la tangente, pues vayamos a ver. La derivada de la tangente, acá está la tangente, la 8, dice que es la secante cuadrada de f de x por la derivada de f de x. Pues entonces me queda tangente derivada secante cuadrada de 3x cuadrada menos 4, que es mi f, por la derivada de 3x al cuadrado menos 4, que es mi f, más fijo el segundo, que es tangente de 3x cuadrado menos 4 por la derivada de 5x, que me queda 5. Y esto es igual a 5x por la secante cuadrada de 3x cuadrada menos 4 y la derivada de 3x cuadrada. Quedamos que se multiplica el exponente con la base, 3 por 2, 6, y le quitas 1 el exponente y te queda 6x menos 0. Más este 5 no lo puedes multiplicar por ello, porque esto está dentro de la tangente, y entonces se dice, aquí hay un 1 que no se ve, 1 por 5, 5 tangente de 3x al cuadrado menos 4. Por último, me quedó este 6x, lo que mencionaba hace rato. Este 6x no lo puedes multiplicar por lo que tiene la secante adentro, pero sí lo puedes multiplicar por lo de afuera y me va a quedar 5x por 6x, 30x al cuadrado, secante cuadrada de 3x al cuadrado menos 4, más 5 tangente de 3x al cuadrado menos 4. Por lo tanto, si y es igual a 5x por tangente de 3x cuadrada menos 4, su derivada es 30x cuadrada secante cuadrada de 3x al cuadrado menos 4 más 5 tangente de x al cuadrado menos 4. En este momento te he mostrado las fórmulas para derivar las funciones trigonométricas directas, que son la derivada del seno, que es coseno de f de x por la derivada de f de x, la derivada del coseno de f de x, que es menos seno de f de x por la derivada de f de x, que es la derivada de la tangente de f de x, que es secante cuadrada de f de x por la derivada de f de x, que es cotangente de f de x, su derivada es menos cosecante cuadrada de f de x por la derivada de f de x, que la derivada de la secante de f de x, que es tangente de f de x por la secante de f de x por la derivada de f de x, y que la derivada de la cosecante de f de x es menos cotangente de f de x por cosecante de f de x por la derivada de f de x. ¿Y qué es lo que tienes que ver? Pues que si está término a término, pues derivas término a término, pero si está expresado en multiplicación, aplicarás la regla de la multiplicación, y si hubiera expresado una división, aplicaría la regla de la división. Entonces aquí es donde vamos a estar al pendiente. Ojo, jóvenes, para ver cómo vas a expresar tu derivada. Gracias, por el momento es todo.